¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver los géneros literarios. ¿A qué género literario pertenece este libro de Apocalipsis? También, ¿quién fue el que escribió el libro de Apocalipsis? Hay varias posturas. Algunos señalan que fue un discípulo de Juan. ¿Cuáles son la posición más histórica o más tradicional? ¿Y cuál es la fecha en que se escribió el libro de Apocalipsis también, según la tradición más antigua de la Iglesia? Y los propósitos por los cuales se escribió el libro de Apocalipsis. Los destinatarios también del libro de Apocalipsis. Vamos a ver las escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis, que son varias. La escuela crítica hay una, la otra la escuela alegórica o espiritualizante, está la escuela preterista, la escuela histórica, la escuela tópica o cíclica, la escuela futurista, la escuela idealista o la escuela simbólica. Como podemos notar, hay varias escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. Algunos señalan que después de tanta literatura, tantos libros que se han escrito para aclarar el libro de Apocalipsis, que va a llegar un momento en que ya no sepamos y nadie sepa cuál es el significado del libro de Apocalipsis, porque son muchas escuelas de interpretación. Acá tengo, a ver, tengo de escuela de interpretación, tengo varios libros de Apocalipsis, pero hay tres, por ejemplo. Hay tres aquí, no, cuatro, de cuatro libros. Uno de Samuel Pagán. Ustedes van a tener que leer algunos para hacer las disertaciones. Este es el libro de Samuel Pagán, de Apocalipsis. Aquí ustedes cuando lean, realicen su disertación, se van a dar cuenta de cuál es la postura o cuál es la escuela de interpretación de Apocalipsis de este autor, de Samuel Pagán, un evangélico, que intervino en la traducción de la nueva versión internacional, el biblista latinoamericano. Y muy importante el hombre, muy instruido. También está el de Evis Carballosa, el libro de Apocalipsis, que es un clásico también, este libro, el drama de los siglos creo que se llama, la consumación del plan eterno de Dios. ¿Ustedes parece que hicieron, no, es otro libro que le di para hacer la introducción al libro de Apocalipsis? Pero este es el voluminoso, este es el tamaño de este libro. Ahí está. Ese también representa otra escuela de interpretación de Apocalipsis. Robert Mouse, Apocalipsis, comentario bíblico. De aquí, de este libro, ustedes utilizaron la introducción al libro de Apocalipsis. Este otro autor. Ahí está. También otra escuela de interpretación de Apocalipsis. Y hay Hugo Bani, Apocalipsis. Este es el libro de él. También van a disertar, alguien va a disertar de este otro libro. Más sencillo, más simple, menos voluminoso. Pero son cuatro autores que pertenecen a cuatro escuelas distintas de interpretación de Apocalipsis. Por eso algunos no saben realmente qué es lo que significa, porque todo lo que escriben acerca de Apocalipsis tienen como presupuesto algunas escuelas distintas de interpretación de este libro. Muy bien, vamos a ver entonces, comenzar a introducirnos sobre este importante, fundamental libro. ¿Se ve la pantalla completa en sus... ¿Sí? Ya. Se ve completa, ¿verdad, hermanos, hermanas? Sí, profe, completa. Perfecto, ya. Estoy de pie ahora porque me cansé de estar sentado. Ahora estoy de pie. Puse una mesita arriba del escritorio. Y vamos a ver cómo se trabaja así. Bien. En sus iglesias se predica Apocalipsis, o han dado cursos del libro de Apocalipsis en este último tiempo, hace el año pasado, por ejemplo, o hace 2 años atrás. En mi caso, por lo menos, Apocalipsis 2 es ¿Sí? bien predicado, profe. Apocalipsis 2, muy bien, ya, perfecto. Sí. De las iglesias, Sí. las características de cada una de las iglesias de Asia Menor, muy bien.
Perfecto. ¿Qué más se ha predicado en las otras iglesias? Bueno, en nuestra iglesia se predica muy poco, sí, sobre el estudio, sí, de Apocalipsis. Más que nada porque como hay muchas interpretaciones, a algunos hermanos les complica un poco más a aprender o enseñar. Más que siempre se tocan los mismos pasajes de la siete iglesias o de no habrá más llanto, pero más de eso no se toca mucho, Ya, lamentablemente. ya. Nos ha hecho un curso completo de Apocalipsis. Muy bien. El Apocalipsis entonces corresponde a varios géneros literarios. Pertenece a un género literario apocalíptico, el primero, el género literario apocalíptico. Este género literario apocalíptico posee las siguientes características. El mensaje se comunica a través de símbolos y también visiones. Este libro se comunica de ese modo, por medio de visiones y también de símbolos. La presencia de un mensajero celestial es el encargado de interpretar el significado de estos símbolos, un ángel. La fuerza del mensaje es eminentemente profética y también escatológica, acontecimientos que van a ocurrir posteriormente. Esa es la característica de este género apocalíptico. Finalmente, esta literatura se escribió en el periodo del exilio, cuando los pueblos se encontraban en la cautividad, por ejemplo, el pueblo de Israel, que forja este tipo de género literario, y parece que está limitado al pueblo hebreo, ¿eh? y cristiano posteriormente, porque es una literatura que surge 200 años antes de Cristo y 200 años después de Jesucristo. Y esas son las características, pero el contexto histórico donde surge este tipo de literatura es la opresión. En la época de los griegos, en la época de los macabeos, están sujetos por Antíoco Epífanes, de los griegos, y escriben, componen obras para darle esperanza a los que están oprimidos, para liberarse prontamente de esta esclavitud o de esta opresión. Y también surge en la época de la persecución del Imperio Romano frente a los cristianos, a la iglesia. Siembra esperanza de que finalmente van a ser liberados. Allí surge este tipo de literatura. Es profético también, pertenece al género profético. No es solamente de género apocalíptico, sino que también pertenece al género profético. Pues el autor define repetidamente su obra como una profecía. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, él mismo dice, es una profecía. Hay que recordar que la profecía no solamente predice, sino que también reinterpreta el pasado, llama a los seres humanos al arrepentimiento, y como consecuencia de la respuesta al mensaje que se da al presente, se predice si va a ser bendecido o maldecido. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis tiene esa misma característica del género profético. Por lo tanto, no es solamente un género, sino por lo menos vemos dos, el género apocalíptico y el profético. El libro también es un libro litúrgico. Esto es lo que dice Hugo Bani, ningún otro autor lo menciona, pero Hugo Bani dice es un género litúrgico y argumenta la razón por la cual le atribuye al libro de Apocalipsis este género litúrgico. Porque dice Hugo Bani que está destinado a una lectura litúrgica. No nos indica la relación que aparece entre un lector y muchos oyentes. Deberían preocuparse de retener y poner en práctica lo que escuche. Es lo que dice Hugo Bani. Hay una relación entonces, una relación entre el lector y muchos oyentes. El libro de Apocalipsis se leía entonces en la liturgia de las iglesias como un libro público. Yo recuerdo una vez cuando cuando iba a la iglesia católica, cuando me convertí, me dijeron que tenía que ir a una iglesia, ya me ocurre, y fui, me acuerdo, unos meses nada más, porque después ya comencé a asistir a una iglesia cristiana evangélica, pero recuerdo que se leía públicamente el libro de Apocalipsis, se leyó una parte de las columnas, de los nombres de los apóstoles, esa parte, me acuerdo, de la Nueva Jerusalén, basado en Apocalipsis 20.
Claro, se leía y no se explicaba absolutamente nada. Pero en la iglesia antigua se leía el libro de Apocalipsis y esperaba una respuesta de parte de los oyentes. Alabar, arrepentirse, adorar al Señor, eso es lo que se esperaba. Por eso Hugo Bani dice que es el litúrgico, cuando dice los ancianos se postraban, sacaban sus coronas, adoraban al que vive por los siglos de los siglos, al Cordero también. Entonces llamaba a la gente a adorar al Señor. Por eso señala que es litúrgico. Es la principal contribución de Hugo Bani. Pero también, para otros autores, el libro de Apocalipsis pertenece al género epistolar. Epistolar es circunstancial. La característica de las epístolas es circunstancial u ocasional. Claro, es circunstancial u ocasional aquí porque se encuentra el apóstol Juan en la isla de Patmos y en la persecución por causa del testimonio del Señor. Por eso que él escribe. Él escribe a las iglesias. Es una epístola entonces. Le escribe carta a las 7 iglesias de Asia Menor, por lo tanto pertenece al género epistolar también. Ahí no lo puse, pero pertenece a ese género epistolar. El libro de Apocalipsis en ese sentido pertenece a 4 géneros literarios. Ahí no lo menciono en la presentación, pero son 4. Al leer a varios autores. Género apocalíptico, género profético, género litúrgico y el género epistolar, porque tiene las características de unas epístolas. El epístola en la cultura griega greco-romana, las epístolas tenían la finalidad de circular, de que éstas circularan a distintas iglesias. No estaba destinado solamente a una iglesia en particular privada, sino que tenía la intención de ser publicada. Y la carta era más privada. Apocalipsis tiene esta característica entonces de que sea publicada, que circule dentro de las diversas comunidades cristianas. Claro que cuando se estudia la epístola o las cartas en el Nuevo Testamento, eso carece de valor porque la epístola tiene características de carta y las cartas tienen características de epístola. Solamente tiene relevancia cuando se estudian otras cartas antiguas y epístolas antiguas, pero no, en el Nuevo Testamento, epístola y carta se refiere exactamente a lo mismo. Bien, eso en cuanto al género literario. El libro de Apocalipsis pertenece a estos 4 géneros literarios entonces: apocalíptico, profético, litúrgico y epistolar. En cuanto a la paternidad literaria ahora del libro de Apocalipsis, el que escribe es Juan, el apóstol. La primera persona que le atribuye la obra a Juan es Justino Mártir. Justino Mártir existió del año 100 al año 165 después de Jesucristo. El segundo que le va a atribuir la obra al apóstol Juan va a ser Dionisio de Alejandría, en el año 250 después de Jesucristo. El primero en impugnar la paternidad literaria de Jesús vino posteriormente en el tiempo, pero lo más antiguo le atribuía la obra al apóstol Juan. Es importante considerar la historia o la tradición porque estas personas como Justino Mártir, por ejemplo, están cercando a la época del profeta de Juan, del apóstol Juan. Por lo tanto, lo que ellos dicen con respecto a algún libro que escribió Juan tiene relevancia porque es contemporáneo de Juan. Y alguien que vivió posterior a Juan ya no es un testigo presencial o una fuente primaria porque vive en otra época, no en la época de Juan. Por eso son importantes citar a estas personas, Justino Mártir, porque vive muy cerca a la época de Juan. Existen evidencias externas de la paternidad literaria del libro de Apocalipsis. Los padres apostólicos, Justino Mártir, le atribuye la obra, por ejemplo, a Juan. Irineo de León también, en el año 120, existió el 202 después de Cristo. Tertuliano de Cartago, el que acuña la doctrina de la Trinidad o el término Trinidad, también le atribuye la obra al apóstol Juan. Los padres orientales, Clemente de Alejandría, cuando hablamos de los padres orientales, nos referimos a los padres apostólicos, los padres de la iglesia que son del oriente, de Alejandría, de Antioquía de Siria, de Jerusalén, posteriormente van a aparecer las de Armenia, la de Georgia, entre otras, de Constantinopla. Estos hombres, los padres orientales, Clemente de Alejandría,
Orígenes de Alejandría también, Atanasio, favorecen la opinión de que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, hay muchos autores antiguos, los padres de la iglesia, los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los discípulos directos de los apóstoles. Los padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles, que eran escritores, eran pastores, defensores de la característica de estas personas es que se caracterizaba por la sabiduría que ostentaban. Eran pastores, escritores, y eran personas sabias, escribieron, por eso que persisten en el tiempo. No tienen importancia en cuanto a la forjación, a formar o a forjar doctrina, o no son autoridad en cuanto a basar alguna doctrina, pero sin embargo ellos fueron los que reflexionaron la doctrina bíblica, porque para nosotros solamente la Biblia es la fuente para extraer doctrina, pero ellos fueron los que consolidaron la doctrina bíblica. Todo lo que nosotros creemos ahora fueron ellos los que la definieron, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad, la unión hipostática, la divinidad de Jesucristo, la personalidad del Espíritu Santo. Por eso son importantes, tienen importancia histórica estas personas, porque están muy cercanas al cristianismo primitivo. ¿Sí, hermano Christopher? Bueno, esto es algo, entre comillas, como personal o familiar. Lo que pasa es que hace días atrás me enteré que una prima es cristiana ¿Sí? y en su iglesia enseñan la unicidad. Unicidad. Sí, Unicidad. De que existe una sola persona claro. en la No, divinidad. no divide la Trinidad en tres personas. Muy bien. Hablan de, ¿Cómo se llama la iglesia? creo que es pentecostal, pero parece de esta neopentecostal. La voy a buscar en Facebook ahí Listo. para, para enviársela, pero tuvimos una larga discusión teológica ahí Puede con mi ser prima. la iglesia pentecostal unitaria, la iglesia La Voz del Desierto, puede ser también. eh, Hay varias iglesias pentecostales que son unitarias. La Sí. Voz del Desierto es una de ellas. La Solo Jesús se le conocen también. Debe ser una Solo Jesús. Yo La voy a tenía buscar. un amigo, bueno, estas clases están grabadas, quizás me vea mi amigo. En la, ¿Está grabando esto, cierto? A ver. Muy bien, muy bien. Sí, profe. Quería asegurarme que estuviese grabando. Es un pastor bueno, estudió conmigo en la Facultad Teológica Latinoamericana. Bueno, él siempre se presentaba como pastor pentecostal. Él nunca me dijo a mí tampoco tampoco yo le pregunté de cuál denominación, pero me dijeron que había uno que era solo Jesús, que era unitario. Pero nunca hablamos de temas de esa doctrina, de la Trinidad o de la unicidad, sino que hablaban de otros temas, porque hay en la Facultad Teológica Latinoamericana se presentan otras partes más prácticas, porque eso ya se supone que se vio en los pregrados. Se llama Ipu Esperanza. No es un ministerio entonces, no es una Sí, denominación. sí se llama. Ya, están surgiendo como ministerio entonces ahora, las Sí, iglesias unitarias. Ya, qué lástima, porque ahí no se logra distinguir, de repente van a aparecer en los estudios bíblicos, la escuela dominical, lo más probable, o hermanos que están tambaleando en la fe, van a llegar a esa doctrina, van a pensar que existe una sola persona en la divinidad. Qué lástima. exactamente. Bien. Bueno, tienen que pasarle los libros de Francisco La Cueva, de la Trinidad. Hay harta información. Hay uno que es como un buen hermano de la Trinidad. Aquí está. El misterio trinitario se llama. Mire, ahí está. El misterio trinitario. Miguel Ángel Cordovilla, creo que se llama. Ángel Cordovilla es el nombre del autor. De la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Es un libro de la Trinidad, pero magnífico. Yo me deleité bastante con este libro. La historia completa de cómo se forjó el misterio trinitario.
Ese libro ¿Cómo se lo se podía llama el regalar. autor, mi hermano Pablo? El autor se llama Ángel Cordovilla. Nació en el año 1968. Es de Salamanca. Estudió en Salamanca, Roma, Múnich. Profesor de teología dogmática en la Universidad Pontificia Comillas. Bien, ese es Misterio Trinitario. Es completo ese libro de la Trinidad. No tengo otro de la. Ah, también hay otro de la Trinidad. Lo he dado para. Me acuerdo el año pasado, parece que lo di en la disertación. La Trinidad en el Nuevo Testamento. La Trinidad en el Nuevo Testamento. El nombre es difícil, ¿ah? Ahí está. Arthur. No me acuerdo el apellido. Pero es bien gringo. Se llama. De la editorial Plie. La Trinidad en el Nuevo Testamento. Arthur Wainwright. Así se debería pronunciarse. Pero este autor es muy bueno, académico también. Es académico esa altura. Ya. Vimos la paternidad literaria de Juan. Ahora la canonicidad del libro de Apocalipsis. El libro fue aceptado de modo temprano en Occidente, pero no tuvo la misma suerte en el Oriente. E incluso hasta el día de hoy en algunas iglesias del Oriente no lo considera como inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Qué increíble, ¿eh? No ven el libro de Apocalipsis como inspirado. Ahí vemos el canon no en todas partes es el mismo. En la iglesia, nosotros decimos, la iglesia católica romana tiene un canon y nosotros los evangélicos tenemos otro. Pero la iglesia de Alejandría, la copta, no tiene el mismo canon nuestro. Y la iglesia de Antioquía de Siria, la de Etiopía, tienen otros canon también distintos. Por lo tanto, hay canon de acuerdo a las iglesias. Las del Oriente, que algunos son autocéfalas, y católica romana y protestantes son otros. Bueno, protestantes todo cree lo mismo, pero las del Oriente no, porque algunas son autocéfalas, como la de Armenia, por ejemplo, la de Etiopía, o la copta. La Antioquía de Siria, la otra es la ortodoxa. Bien, todos tienen distintos canos. Algunos en esas iglesias el libro de Apocalipsis no lo consideran como inspirado por el Espíritu Santo. Por eso que pertenece a la Antilegómena, libros que fueron discutidos por algunos. Porque en el Occidente se aceptó, en el Oriente no tuvo la misma suerte. El rechazo de Apocalipsis de la Iglesia Oriental fue motivado por razones teológicas, por su carácter escatológico, apocalíptico, también por la duda de la paternidad literaria, porque no se sabía quién escribió el libro de Apocalipsis. Porque uno de los criterios para reconocer un libro inspirado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿cuál era, hermanos o hermanas? Ese libro Que debía haya ser, sido escrito por apóstoles o por alguien que haya estado con los apóstoles. claro, un apóstol o alguien cercano al apóstol. En cambio acá no se sabía quién escribió Juan. Por eso la Iglesia del Oriente no lo consideró inspirado. En cuanto a las fechas en que se compuso el libro de Apocalipsis, se ofrecen dos fechas. Una temprana, en la época de Nerón, entre su muerte, ocurrida el 9 de junio del año 68, y la destrucción de Jerusalén, el 10 de agosto del año 70. Ahí está la más temprana entonces, entre el 68 o el 70. Los argumentos que ofrecen son Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 3. Se manda a Juan a medir el templo. Por tanto, se deduce que el templo en aquella época estaba en pie. Hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema con ese texto? ¿Sí, hermano Christopher? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Se dice que el libro de Apocalipsis se escribió entre el año 68 y 70, porque a Juan se le manda a medir el templo. Y si se le manda a medir el templo es porque el templo estaba en pie. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero hay un problema con ese texto. ¿Cuál será el problema ahí? Bueno, hay que leer el Apocalipsis. El contexto de ese pasaje es que
no se le manda a medir el templo a Juan literalmente, porque Juan está en la isla de Patmos. Se le manda a medir en su estado visionario, él le tiene una visión, y la visión se le manda a medir el templo. Por lo tanto, no es argumento para indicar que fue entre el año 68 y 70. También es la interpretación del, del número 666. Ese número 666 coincide con el nombre de Nerón. Y Nerón murió durante esa época, por lo tanto, tiene que haber sido escrito durante esa época, no posteriormente, porque se alude a Nerón con el número 666. Esos son los dos argumentos. No obstante, las evidencias externas favorecen una fecha mucho más tardía para la redacción del libro, en la época del reinado del emperador Domiciano, quien gobernó el año 81 al 96 después de Cristo. Es lo que nos comenta Irineo. Irineo de León, aquí nuevamente los padres de la iglesia, o los padres apostólicos, Irineo de León. Claro, el hombre está cercano a los acontecimientos, por lo tanto, si él lo dice es porque debe tener razón, porque está muy cercano a su época. Clemente de Alejandría también lo dice, Victorino, Eusebio, Jerónimo, todo desde aquella, antes del siglo IV. Por lo tanto, están cercanos a los acontecimientos en que se escribió el libro de Apocalipsis. Por tanto, la tradición más antigua de la fecha de Apocalipsis corresponde entre los años 90 al 95 después de Cristo. Ahí tenemos entonces, durante la época del reinado de Domiciano, 90-95. Pero hay dos fechas. Pero no es tan satisfactoria la fecha del 68 al 70. Porque el 666 no solamente puede referirse a Nerón, puede referirse a cualquier otro personaje de la historia y es cosa de echarle un vistazo, una mirada a cuántas personas se ha identificado al anticristo con el 666, a Hitler, a quién más, a Napoleón, a Benito Mussolini, no sé si lo ha identificado con el 666, a Saddam Hussein, también se le ha identificado con el 666. No sé a quién más se habrá identificado ahora. Es cosa de mirar internet a quién se identifica ahora que posiblemente podría ser anticristo, entonces el 666 se puede aplicar a muchas personas, no solamente a Nerón, o coincide con el nombre de Nerón. Cualquier nombre, por ejemplo, la misma Elena Harmon de Huay, su nombre, si se traduce a las letras, se traduce a las letras, o se convierte en números a las letras, dan el 666, por lo tanto cualquier nombre puede ser el 666, no necesariamente Nerón en esa época. Ya, esas son las razones por las cuales se dice que posiblemente lo más posible, y la tradición más antigua es que Apocalipsis se escribió durante el reinado de Domiciano, 90-95 después de Cristo. Continuemos avanzando con más Apocalipsis. Ahora estamos viendo la parte introductoria. La próxima semana ya comenzamos a trabajar los versículos de Apocalipsis. Los propósitos por los cuales se escribe este libro. Proporcionar confianza a una de ellas y seguridad a los creyentes que sufren la persecución. Importante, ¿eh? El contexto es que los creyentes están siendo perseguidos. Está el peligro de apostatar de la fe. El que escribe el Apocalipsis se encuentra en Patmos, compartícipe de las tribulaciones con toda la iglesia. Consiervo, compartícipe de las tribulaciones. Por causa del testimonio de Jesús de Nazaret. La razón por la cual se persigue a los creyentes en esa época es que el emperador, el César romano, se ha autoproclamado el Kyrios, el Señor, el Señor Dios. Por lo tanto, demanda adoración de parte de los creyentes, a ofrecerle una víctima, un animal, y quemarle incienso, como si fuese Dios. Los creyentes, para demostrar de ese modo su fidelidad al Estado. Pero los creyentes son fieles al Estado de Roma, están orando por Roma. No tienen conflicto político con Roma. Porque son parte y gozan de los beneficios del imperio.
pero aquí hay un elemento religioso. Se le está demandando demostrar su fidelidad por medio de un acto religioso. Y ellos no pueden adorar a otro Dios que no sea Jesucristo, al Dios bíblico. Por lo tanto, van a resistir y no van a adorar a César como Dios. Los romanos lo están viendo como una rebelión, como una sedición, como una deslealtad política. Por lo tanto, estos son peligrosos para el Estado. Por eso lo persiguen, porque son peligrosos para el Estado. Van a ser gente sospechosa que está conspirando contra el Estado, enemigo del Estado, que se niegan a demostrar su lealtad. Pero los cristianos no lo ven de ese modo, lo ven desde el punto de vista religioso, espiritual. No podemos adorar a otro Dios, tenemos solamente uno. César no es Dios, él es un hombre y va a morir. Ese es el contexto por el cual se escribe el libro de Apocalipsis. Por eso se persiguen a los creyentes, porque rehúsan practicar otra adoración. Por lo tanto, el libro se escribe para sembrar esperanza en aquellos que están sufriendo, que algún día van a ser destruidos los opresores, y se va a reivindicar a los creyentes, aunque sufrirán la muerte, pero van a ser resucitados. Esa es la esperanza, van a ser resucitados, y los verdugos van a ser condenados. Y tampoco le dice que van a ser librados de la persecución, le dice que tengan paciencia, porque todavía tienen que morir más todavía. En el capítulo 5 creo que se abre uno de los 6, ¿hasta cuándo, Señor justo, no venga nuestra sangre de los enemigos? El Señor le dice que tengan paciencia porque todavía no se han cumplido el número de los testigos. No le dice que van a ser liberados de la persecución, sino que le dice que tengan paciencia, que perseveren hasta el fin, ese será salvo. Tienen que morir muchos más mártires todavía. Increíble lo que le está diciendo. Tienen que morir más creyentes todavía. Entonces después se le va a reivindicar. Imagínese, el que está leyendo eso, ese libro, si le corresponde sufrir el martirio, lo sufre con la esperanza de que va a resucitar y que Dios tiene todo bajo control. Ese es el contexto de esa época. Aquí no se le dice a un creyente que decrete la liberación de los soldados romanos. Aquí se le dice, persevera hasta el fin, en medio de la muerte, que no le importe su propia vida, porque esa la perderá. Y el que pierde la vida por causa de mí la hallará. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida, y te voy a resucitar después de la muerte. Ni siquiera le dice que lo va a liberar de la muerte, la persecución. Le dice que en medio de la persecución, y aunque muera, no pierda la fe en Jesús de Nazaret. Por eso se escribe Apocalipsis, las iglesias que están tambaleando la fe de los creyentes, este libro se escribió precisamente para eso, para despertar, consolidar, robustecer la fe y la paciencia y la lealtad de los creyentes en medio de la persecución. Son los propósitos. El otro propósito es escatológico. El Apocalipsis es escatológico, narra lo que sucederá antes, durante y después de la segunda venida de Jesucristo. 3 propósitos entonces por los cuales se escribe este libro. Claro, y escatológico porque dice, vendrá a establecer su gobierno por 1000 años, los incrédulos serán arrojados al lago de fuego y azufre, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el falso profeta, el anticristo, van a ser arrojados al lago de fuego y azufre. Se juzgará a todas las personas, el mar devolverá a sus muertos, grandes, pequeños, todos estarán delante del gran trono blanco y serán juzgados conforme a sus obras. Y después los creyentes se les dice que irán a la nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto, más clamor, ni dolor, porque todas estas cosas pasarán al fin. Habrá una resurrección de los creyentes, una resurrección de los incrédulos para condenación. Claro que es escatológico porque se refiere a los acontecimientos finales. Muy bien, esos son los 3 propósitos entonces. Proporcionar confianza a los creyentes, robustecer la fe en medio de la persecución, y escatológico. Los destinatarios de este libro. Históricamente Apocalipsis fue dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor.
Esto está en los capítulos 2 y 3. De acuerdo al capítulo 1-3, el libro se dirige, sin embargo, en un sentido general a todos los creyentes, porque dice, bienaventurado el que lee y oye la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, se dirige a toda la comunidad de creyentes. Bueno, si es epistolar también, es para que circule y se publique. Como una asamblea general, a todos se dirige. Entonces, se dirige a nosotros los creyentes. Por eso es que debemos estudiar este libro también. Simbolismo en Apocalipsis. ¿Qué es lo que es bueno, usa muchos símbolos el libro, ¿eh? El símbolo es el uso de una cosa para representar otra, o el uso de un objeto material para representar una verdad moral o espiritual. Algo abstracto, pero se simboliza por medio de algo concreto. La cruz, por ejemplo, el símbolo por excelencia de los cristianos. Donde hay una cruz, se sabe que hay presencia de cristianos. La cruz de Cristo. El símbolo más potente, más universal de los creyentes, ¿eh? Todas las iglesias tienen cruces. Evangélicas, ortodoxas, católicas romanas, armenias, todas tienen cruces. Las asambleas de Dios tienen cruces, la iglesia de Dios tiene cruces. Todas las iglesias cristianas tienen una cruz como símbolo, el símbolo que representa la redención del ser humano. Cristo murió para pagar el pecado de los seres humanos. Símbolo de la redención, eso es lo que simboliza la cruz. Pero simboliza ese objeto concreto, visible, una obra espiritual, la redención que Cristo efectuó. De eso se trata el símbolo. El uso de símbolos no requiere de una interpretación simbólica, pues un símbolo tiene significado eficaz cuando representa algo literal. En el Apocalipsis existe una variedad de símbolos. Algunos se extraen del mundo animal. Por ejemplo, hay caballos. Por lo tanto, cuando se menciona en el libro de Apocalipsis caballos, es un símbolo. Seres vivientes, por ejemplo. Es un símbolo. El cordero es un símbolo. Cristo es el cordero. Leopardo, el oso, la rana, águilas. Todo esto se extraen del mundo animal, pero también se extraen figuras del mundo vegetal. Hay árboles, frutos, hierbas. Hay fenómenos atmosféricos, relámpagos, truenos, granizos, lluvia, fuego, azufre, lluvia de estrellas. Se usan instrumentos musicales también como símbolos, como las trompetas, el arpa. También de la religión se utiliza como símbolo el tabernáculo, el templo, el arca del pacto, el altar, candeleros, incensarios. Se usan números como símbolos. El 2, el 3, 3 y medio, 4, 5, 10, 12, 24, 42, 144, 666, 1000, 1260, 1600, 7000, 12000, 100.000, 200.000. Tiene toda la cantidad de símbolos que utiliza el libro de Apocalipsis, ¿eh? Por eso es que algunos tienen miedo de leer el libro de Apocalipsis o enseñarlo, porque tiene demasiados símbolos. Y va a enseñar el libro de Apocalipsis de acuerdo al libro que tenga de texto, porque todos los libros difieren entre uno y otro. Bueno, lo importante es enseñarlo, darlo a conocer, ¿eh? Que se informa acerca de la esperanza bienaventurada de los creyentes. En el libro de Apocalipsis es difícil por el uso de símbolos, el lenguaje críptico también que tiene este libro. ¿A qué se refiere el lenguaje críptico? Que está oculto, que hay que descifrarlo en un lenguaje que sea ininteligible, no fácil de entender, porque es un género que se forjó durante la época de la persecución. Por lo tanto, los destinatarios de este género, de este libro, ellos son capaces de interpretar ese lenguaje críptico, de descifrar o de decodificar
el texto. Si el libro llega a las manos de los romanos, no van a entender absolutamente nada de lo que quiere decir este libro. Van a decir, este es un libro misterioso. ¿Quién podría entender este libro? Lo dejan, lo desechan. Porque habla acerca de la desestabilización del Estado, la destrucción del Estado. Habla acerca de que van a ser destruidos por fuego y que Cristo, el Rey universal, va a venir a establecer su reino y gobernará por 1000 años. Imagínense, si un romano, una autoridad romana, entendiera el libro de Apocalipsis, concluiría que los cristianos están conspirando un atentado o un derrocamiento contra el Estado y contra el César por medio de la fuerza de las armas. Por lo tanto, matarían y exterminarían a todos los cristianos. Por eso que el lenguaje es críptico, para que solo los destinatarios del libro de Apocalipsis lo entiendan, porque habla acerca de la destrucción de todos los reinos y solamente uno va a permanecer para siempre, y el reinado de Cristo. Por eso es difícil entender este texto, el uso de los lenguajes simbólicos también. Y también por las escuelas de interpretación. Sí, ya es difícil el lenguaje críptico, el uso de los símbolos. Ahora hay diversas escuelas de interpretación que hacen más difícil la interpretación de Apocalipsis. Voy a mencionar inmediatamente de qué se tratan estas escuelas de interpretación de Apocalipsis. Una de estas escuelas es la crítica. O está más relacionada esta escuela con la racionalista, la modernista o liberal. Ya he hablado de los liberales en otra oportunidad. La teología liberal no se refiere a esto que escucha música reggaetón, por ejemplo, que una iglesia liberal o qué más puede ser, o que va fuera de la pelota, por ejemplo. No me refiero a eso, sino que los liberales no creen en lo sobrenatural, no creen en la inspiración de la Biblia, no creen en ángeles, no creen en demonios, no creen en Dios, no creen en la resurrección, no creen en nada. Son ateos, son agnósticos. Son pastores ateos graduados de las facultades de teología en Alemania, por ejemplo, en Tubinga, pero no creen en Dios, no son pastores ateos. Esos son los liberales. Casan a homosexuales, se casan entre ellos también. La iglesia luterana tiene problemas con esto, porque se están casando entre ellos, algunas son conservadoras, otras son liberales. En Chile hubo un problema con ese tema de la homosexualidad, porque algunos luteranos son conservadores y otros son liberales. Un pastor en Valdivia se fue de la iglesia luterana porque comenzaron a admitir a los homosexuales, a bendecir a los homosexuales. La iglesia presbiteriana también tiene conflicto con esto, la iglesia metodista de Chile, y la iglesia metodista global y la iglesia metodista unida de los Estados Unidos también se dividió por ese tema, porque son liberales y otros conservadores. Los liberales, como no creen en lo sobrenatural ni la inspiración de la Sagrada Escritura, van evolucionando conforme evoluciona la sociedad, según ellos. Por lo tanto, se acepta el matrimonio homosexual entre estas iglesias. A eso me refiero cuando digo liberal o modernista, también denominados los racionalistas. Rechazan la inspiración y canonicidad del Apocalipsis. Si no creen en nada, tampoco creen que el libro de Apocalipsis sea inspirado por el Espíritu Santo, considerándola sencillamente como una composición humana. Es un libro como cualquier otro libro escrito por cualquier humano, basada en la situación histórica que la iglesia vivía a fines del siglo I. El autor tomó prestado del material judío para realizar su trabajo. Por lo tanto, una obra confeccionada por iniciativa propia. A un autor quiso componer una obra, y esa obra es el libro de Apocalipsis. Así es lo que concibe la escuela crítica. Algunos incluso que creen en lo sobrenatural, que son más conservadores, como este libro, a ver, el de Robert Moses. Ustedes lo usaron para la introducción, Robert Moses. Lo voy a mencionar ahí. Este, por ejemplo, era conservador, cree en lo sobrenatural, cree en la inspiración de la Biblia. Pero dice que Juan tomó prestado del libro de Zacarías, de Daniel
del profeta Isaías para componer y confeccionar su libro Apocalipsis. No sé si se dará cuenta el lenguaje que está utilizando, pero pareciera que, así como lo presenta, Juan fue a una biblioteca y comenzó a citar buscó el rollo de Isaías, de Zacarías, de Daniel, y citó a estos autores para componer su obra original de Juan. Parece que así lo presentara. Y en realidad el libro de Apocalipsis es una revelación que Dios le dio a Jesucristo para que se lo diera a conocer por medio del ángel, estando Juan en la isla de Patmos. Es una revelación. Juan no pide prestado a los autores del Antiguo Testamento para componer su obra, sino que Dios se lo da a conocer. Y así, tal cual como Dios se lo da a conocer, así lo registra Juan. Y así nosotros lo estudiamos acá ahora. Esa es lo que dice la historia crítica, o la escuela crítica de la interpretación del libro de Apocalipsis. Bien, también está la otra escuela de interpretación de Apocalipsis, que es la escuela alegórica o la escuela espiritualizante. Espiritualizante porque espiritualiza todo, absolutamente todo en Apocalipsis. Nada es literal, nada es histórico, todo es simbólico para esta escuela. La escuela alegórica tuvo su origen a través de Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría. Eran de Alejandría y allí, precisamente en Alejandría, surge la interpretación alegórica o la alegoría de los griegos. Después lo aceptaron los judíos, después lo aceptaron los cristianos. Estos cristianos son Clemente y el otro Orígenes. Esta escuela va más allá del simbolismo. No le interesa mucho los simbolismos, va mucho más allá. Pretende encontrar un significado tras las palabras del libro, convirtiéndolo en una gran alegoría que desatiende el propósito que pretendía el autor. Pasa por alto la historicidad del libro de Apocalipsis. Quiere encontrar algo mucho más profundo, más espiritual, y entre ellos más difícil de entender, más espirituales, mucho más profundo, más espirituales. La alegoría le permite al intérprete inventar lo que se le ocurra. Todo está bien. No hay nada como juzgar lo que está mal, porque aquí el que tiene la más amplia, la más fértil imaginación, el que puede explicar mucho mejor el libro de Apocalipsis según esta escuela alegórica o espiritualizante. Mientras más fantástica, más extravagante la interpretación, mucho más espiritual es, según este punto de vista de la alegoría. No le importa la escuela alegórica lo literal, lo histórico, lo pasa por alto, porque ellos dicen, aquello pertenece al hombre natural. Nosotros queremos buscar lo más espiritual del libro de Apocalipsis. Eso es lo que enseña esta escuela alegórica entonces. La escuela preterista ahora. Preterista es lo que pertenece al pasado. Apocalipsis, según esta escuela, se cumplió ya todo lo que dice dentro de los primeros siglos de la historia de la Iglesia. No hay nada que esperar que se cumpla de Apocalipsis, porque ya se cumplió todo. Las visiones del libro tienen que ver con el Imperio Romano, con Israel, con Jerusalén y con la Iglesia. Todo eso ya se cumplió. Nerón era el anticristo, y Nerón era lo que representaba el 666. Y ya se cumplió, por lo tanto no hay que esperar a otro anticristo, ya murió hace tiempo, ya en el siglo I. En los capítulos 5 al 11 se enseña la victoria de la Iglesia sobre el judaísmo. En los capítulos 12 al 19 la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Y los capítulos 20 al 22 describen un cuadro de triunfo de la Iglesia sobre el judaísmo como sobre el judaísmo. Como todo es simbólico, entonces hace una especie de combinación o dialoga con lo simbólico. Todo esto simboliza el judaísmo, el paganismo, y ya todo esto se cumplió. La Iglesia triunfó sobre el judaísmo y sobre el paganismo. Y eso es lo que representa los capítulos 20 al 22 de la Nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso representa la victoria de la Iglesia. La Iglesia se constituyó como
la Iglesia cristiana, como la religión oficial del Imperio Romano. Ya todo eso se cumplió. El reconocido escritor y pastor de la Iglesia Reformada, William Hendrickson, es uno de los actuales preteristas. Por lo tanto, esta escuela, cuando estudiamos la escuela de interpretación del libro Apocalipsis, no es una denominación, tampoco es una, ¿cómo le podemos? No es una denominación, una iglesia. En una iglesia puede estar presente la escuela crítica, alegórica, preterista. Ni tampoco si es conservador, fundamentalista, neortodoxo, liberal. Esto no es el adoptar una escuela de interpretación apocalíptica o de apocalipsis no tiene que ver con denominación o con corriente teológica. Porque Hendrickson, por ejemplo, es conservador, es evangélico, pero al mismo tiempo es preterista. En una misma iglesia, por ejemplo, aquí en América Latina o en mismo Chile, una denominación, un pastor puede ser histórico, futurista, y otro puede ser preterista. En una misma denominación. Por eso no depende de la denominación. Y los tres son conservadores. Esa es la escuela preterista, entonces. Todo ya se cumplió. El anticristo era Nerón. El 666 correspondía a Nerón. La otra es la escuela histórica. Esta escuela posee un gran número de variantes. Pero en términos generales, estiman que Apocalipsis presenta una amplia panorámica de la historia de la Iglesia. Desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. Puede ser que el libro de Apocalipsis describa todo ese periodo, desde el primer siglo hasta la venida de Jesús de Nazaret. Entre su variante, algunos sostienen que se refiere a la historia de la humanidad en general, es decir, desde la creación de la humanidad hasta la consumación de todos los tiempos. Más grande, más general. Todo eso abarca el libro de Apocalipsis. Otros indican que se refiere al periodo comprendido entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. A eso apunta o alude la escuela histórica. Apocalipsis entonces describe la historia de la humanidad o la historia desde la primera venida hasta la segunda venida de Jesucristo. La escuela tópica o la escuela cíclica es la otra, la escuela de interpretación de Apocalipsis. Esta escuela indica que los capítulos 4 al 19 o 20 consisten de visiones paralelos o ciclos. Cada una de ellas abarca la dispensación presente. Cada ciclo presenta alguna fase de la historia de la Iglesia. Por lo tanto, la escuela tópica dice, Apocalipsis menciona algo que sucedió en el tiempo, puede estar sucediendo ahora y va a suceder después. También puede referirse a una iglesia de hoy, de esta época, que en una parte del planeta está sufriendo persecución, otra está sufriendo apostasía, otra es infiel. El libro de Apocalipsis entonces no presenta un orden cronológico en cuanto a los acontecimientos, sino que esto es cíclico, se puede repetir, incluso en la vida de una misma iglesia. Una misma iglesia local puede sufrir periodos de fidelidad, de decadencia, de falsa doctrina, de apostasía, de deslealtad, o de una iglesia fiel. Pero puede presentar diversos estados en una misma iglesia local. A eso se refiere la escuela tópica o la escuela cíclica. Si hay algo que no se comprende, no está muy claro, hermano, me lo plantean, ¿eh? O pastoras, hermanas, igual. Bueno, ustedes leyeron ya esta parte, parece, ¿eh? En su libro, parece que lo menciona también Robert Mouse en la introducción de Apocalipsis, o todavía no hacen esa tarea. Todavía no, profe. Ah, muy bien, lo estoy adelantando entonces. Vale. Sí, sacamos Para la otra semana. Muy bien, lo estoy adelantando entonces esta tarea. La otra semana ya van a responder ese libro de Robert Mouse. Muy bien, no van a llegar sin nada o en blanco, ya van a ver en qué consisten estos distintos tipos de escuelas de Apocalipsis. La escuela futurista ahora. Comenzando desde el capítulo 4 de Apocalipsis, describe una revelación de la consumación de las edades, del capítulo 4. Solo los capítulos 1 y 3 corresponden a nuestra presente dispensación. Es decir, lo que estamos viendo ahora, pero del 4 en adelante, de lo que va a ocurrir inmediatamente antes de la venida de Jesucristo.
Los capítulos 4 al 19 describen el periodo de la Gran Tribulación. Del capítulo 4 al 19 comprende todo lo que va a ocurrir durante la Gran Tribulación. De los 7 años, dividido por 7 años y medio, de acuerdo al punto de vista pretribulacionista. Bueno, aquí también de la pretribulación hay varias posturas igual. Pretribulacionista, mesotribulacionista, posttribulacionista. Es muy dificultoso y engorroso la escatología y los apocalipsis, como estamos viendo, de tantas opiniones o tantas escuelas de interpretación. El capítulo 20 menciona el reinado milenial de Cristo. Algunos dicen literal, los pretribulacionistas, premilenialistas, esto es literal. Son 1000 años literales en que Cristo gobernará el mundo. Mientras que los capítulos 21 y 22 se refiere al estado eterno de todos los creyentes. La segunda venida de Cristo será literal, corporal, visible, judicial, será gloriosa. Esta escuela es la que ofrece un enfoque más objetivo y claro del mensaje del libro Apocalipsis. Y también la más antigua en cuanto al si es premilenialista, el punto de vista premilenialista, Cristo viene antes del milenio y va a gobernar por 1000 años en la tierra, es el punto de vista más antiguo. No recuerdo el nombre, el que sostuvo este punto de vista del premilenialismo, pero es la más antigua. Después surgió el amilenialismo con Agustín de Hipona, pero el más antiguo es la premilenialista. No sé quién más era premilenialista, parecía Juan Crisóstomo, alguno de los padres de la iglesia. Bien. Futurista entonces. Es decir, Apocalipsis describe lo que va a acontecer inmediatamente antes de la venida de Jesucristo por segunda vez. La escuela idealista o simbólica. Apocalipsis representa el eterno conflicto entre el bien y el mal, en cada época. Eso es todo. Eso es simbólico o idealista. Representa el bien y el mal en cada época. Por lo tanto, ahora mismo podríamos decir Vladimir Putin es el anticristo. Y estaría bien empleando esta escuela idealista o simbólica. O la época de Hitler. Hitler es el anticristo. Claro, estaría bien esa interpretación porque es simbólica e idealista. O Pinochet, alguien podría decir, es el anticristo. Y estaría bien porque efectivamente mató a mucha gente, asesinó, o Mamo Contreras, por ejemplo. O también estaría bien porque sería una escuela simbólica idealista. Podríamos decir, en la época de Stalin, esa es la Gran Babilonia, el comunismo, la ex Unión Soviética era la Gran Babilonia. Y estaría bien porque esta escuela, eso es lo que propone. Representa el eterno conflicto entre el bien y el mal en cada época, pero no debe tomarse con referencia a ningún suceso en concreto. Todo estaría bien, o todos serían aplicables. Se puede aplicar en cualquier evento de la historia. Es un libro donde se presenta una filosofía de la historia que representa al cristiano con una fuerza triunfante sobre Satanás y el mal. Pero finalmente, el bien triunfará sobre el mal. De eso se trata en esta escuela idealista o simbólica. Samuel Pagán, bueno, ya le dije qué escuela es Samuel Pagán. ¿Qué dice Samuel Pagán con la Gran Babilonia? La Gran Babilonia representa al régimen opresor, al que no hace misericordia al huérfano, al viuda, al pobre ni al desamparado, no se preocupa de los marginados, de los descastados de la sociedad, el que no está preocupado de la salud, de la educación, de las minorías en cada zona geográfica de Latinoamérica. Así representa a la Gran Babilonia Samuel Pagán. Por aquí en alguna parte también la menciona, lo subrayé, aquí representa la Gran Babilonia. Aquí, por ejemplo, dice Samuel Pagán, es decir, la bestia del mar Roma también representa gobiernos e instituciones políticas que a través de la historia utilizan el poder, la fuerza en contra de los valores de Dios. Representa estados, pueden representar a partidos políticos, ideologías, organizaciones, instituciones que se oponen a la justicia y a la paz, son, según el lenguaje apocalíptico, bestias del mar. La bestia de la tierra o el falso profeta, el famoso 666, representa instituciones religiosas serviles
a los poderes del Estado. Así lo interpreta Samuel Pagán, porque parece que es de la escuela idealista o simbólica. Todo está bien porque representa simbólicamente a cualquier suceso, pero ninguno en concreto, sino que se pueden utilizar como símbolos. Bien, esas son estas escuelas, son varias: crítica, alegórica, preterista, histórica, tópica, futurista, idealista o simbólica. Ahora, con respecto a la teología del libro de Apocalipsis. ¿Qué nos dice Apocalipsis con respecto a o qué teología encontramos en el libro de Apocalipsis? Hay abundancia de teología en Apocalipsis. La primera es la teología propia de Dios. ¿Qué nos dice Apocalipsis de Dios? Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos dice también que es creador de todas las cosas. Dice que debe ser adorado, porque es el creador, es el sustentador del universo. Es todopoderoso, es soberano sobre los reinos de la tierra. Él es santo también, y es justo, trae justicia, y demanda justicia de los creyentes. Con respecto a Jesucristo, el libro de Apocalipsis es un tratado eminentemente cristológico, pues consiste en la revelación de Jesucristo. El libro enfatiza el señorío glorioso de Cristo y su resurrección. Por tanto, existe poca referencia a su humanidad. No hay mucha referencia, aunque sí hay referencia a su muerte, la raíz de David, el cordero inmolado, por ejemplo. Pero el peso teológico sobre Cristo recae sobre su divinidad. Cristo es Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Es el cordero, pero también de 7 cuernos, el todopoderoso, habla acerca de que es todopoderoso. Es el alfa, es la omega, el principio y el fin. En algunas partes, hermano, he visto esta. A ver, aquí lo voy a tratar de hacer, dibujar. Parece que esto es para hacer dibujos, sí, esto es para hacer dibujos. En algunas partes, ustedes han visto este símbolo, a ver, este símbolo así, acá, aquí, tenía que cruzar justo al medio, pero no me salió. Ahí, aquí está la A, me salió bien, un poco bien, sí. Alfa, y ahí está la omega. ¿Lo han visto en alguna parte, hermano, no? Ese símbolo. Creo que la iglesia presbiteriana, profe, ¿o no? Bueno, muchas iglesias, muchas iglesias, la iglesia luterana también. Sí, El pastor, el reverendo, no sé cómo le llaman, pastor, reverendo a veces, de la iglesia luterana, reverendo. el reverendo, muy bien, la iglesia luterana. De la iglesia luterana tiene así. La iglesia luterana tiene una cruz. Tiene una cruz así en el pecho. Y aquí tiene esto se llama crismón, porque esta es la J y la Ro, que es la inicial de Cristo. Y acá tiene acá tiene la A, parece. Ahí, esa es la A, o alfa, y esta es la omega. Ahí está el crismón se llama el de arriba, porque una J y una Ro, las iniciales de Cristo. Y la que están a los lados es la A, o la alfa, y la otra es la omega, en griego. Esos son los símbolos. Están en toda la iglesia. La gran mayoría de la iglesia. Son los antiguos símbolos cristianos. El alfa y el omega está basado en el libro de Isaías, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también. Alfa y omega, así se representaba. Estos son los símbolos. Hay otro símbolo también, que esto es así. Acá estaba así. Ahí. Esto es el ancla. Pero estaba el símbolo de la cruz ahí. Estos eran símbolos antiguos porque en la época de las persecuciones era peligroso identificarse como cristiano.
Por lo tanto, ni siquiera la cruz ya era identificada como cristiano, no lo podían usar como símbolo cristiano, entonces usaban el ancla. Y el crismón menos, no sabían los romanos a qué aludía, solamente los cristianos lo sabían. Y el otro símbolo del pez, son símbolos antiguos. Bueno. Con respecto a Cristo, es el alfa y el omega. ¿Qué significa eso? El principio y el fin. El todopoderoso, también. El Hijo de Dios. El santo. El verdadero, fiel. Es el Señor. Mire lo que está en el verso 1:8. Es el Señor. Así dice el Señor. En el verso 8. 1:8. El vocablo griego que se utiliza acá para referirse a señores Kyrios o Curios. Y ese mismo vocablo, Curios o Kyrios, se lo aplicaba al César romano, pero implicaba divinidad. Entonces acá cuando en el libro de Apocalipsis dice el Señor, está diciendo que Él es el Kyrios y no el César, es lo que está diciendo, ¿eh? Él es Dios, Él es el Señor, el dueño, y no el César. El César romano implica un término político aquí. Hay un gobernante, un verdadero rey, y este es Jesús, Señor, Kyrios. Es el primogénito de los muertos. Miren qué linda esa frase del capítulo 1, verso 5. El primogénito entre los muertos. El primero en resucitar, pero no en revivir, sino en resucitar, porque resucita con un cuerpo glorificado. El primero en resucitar con un cuerpo glorificado. El que tiene la llave de la muerte y el Hades. El que estuvo muerto y vivió y aquí que vive por los siglos de los siglos, tiene la llave de la muerte y del Hades. Impresionante esas primeras palabras del libro de Apocalipsis para presentarse Jesús a Juan. Claro que sí, se presenta de este modo que va a temer Juan en la isla de Patmos. No va a tener miedo porque Dios se presenta como que sus ojos son como llamas de fuego, su rostro ilumina como el sol en pleno día, y viene en un caballo blanco, sus faldas están salpicadas en sangre de parte de los enemigos. No, Juan queda maravillado con esta... Bueno, y toda la iglesia también al cual se le reveló el libro de Apocalipsis o se le dio. Todo eso habla con respecto a Jesús. ¿Qué me dice con respecto a la salvación? Fuimos lavados de nuestros pecados, capítulo 1, verso 5. Él nos lavó con nuestros pecados. Miren la teología que encontramos en Apocalipsis. Fuimos lavados de nuestros pecados. El que quiera puede tomar gratuitamente del agua de la vida. Es por gracia esta salvación. No hay méritos humanos, ni liturgia capaz de conseguir el favor de Dios. Los únicos méritos válidos son la sangre de Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, porque lo dice el capítulo 5. Yo estaba muy triste, dice Juan, porque no había ninguno que pudiese abrir el libro, ni arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, ni siquiera de mirarlo. Increíble, ¿eh? El libro sellado con 7 sellos, ni siquiera de mirarlo. Yo me puse muy triste y lloré porque no había nadie. Y de pronto aparece un cordero en la visión, como sacrificado, y se dijo, Él es digno de abrir el libro, de cerrar sus sellos. Se refiere a la consumación de todos los tiempos, de toda la historia de la humanidad, y involucra la redención de toda la humanidad. ¿No? Imágenes maravillosas que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Él es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos, porque con su sangre nos ha redimido para con Dios de toda lengua, tribu, pueblo, nación. Nos ha hecho reyes, sacerdotes para Dios. ¿No? Es extraordinario esas imágenes. Con respecto al hombre, el hombre es creado, no es Dios. El César es un ser humano nada más. Va a morir. El Apocalipsis se describe al hombre en rebeldía contra Dios, aun cuando sufre los juicios de Dios. Porque ni aun con eso se arrepintieron esa gente, ni aun con eso, con todos los desastres naturales, con todos los juicios que Dios trajo sobre la humanidad, ni aun con eso se quisieron arrepentir. Más bien apretaban sus dientes y ofendían a Dios, blasfemaban contra Dios. Impresionante la rebeldía del ser humano, el corazón tan petrificado frente a los juicios de Dios. Las escrituras, no noté la escritura ahí, pero con respecto a la escritura, el autor en todo momento da a entender que escribe por mandato de Dios. Escribe todo lo que Dios revela.
Las palabras que escriben son fieles y verdaderas. Con respecto a los ángeles, ¿qué dice Apocalipsis con respecto a los ángeles? Ningún otro libro de la Biblia describe una actividad mayor de los ángeles como Apocalipsis. Los ángeles aparecen en las escenas celestiales, en los capítulos 4, 5, tocan las trompetas, derraman las copas de la ira. Hay harta actividad de los ángeles ahí. La iglesia, ¿qué dice Apocalipsis sobre la iglesia? El libro va dirigido a las 7 iglesias en el Asia Menor. Hoy es Turquía. Hay poco cristiano porque los turcos en la época del Imperio Otomano exterminaron a los creyentes. Y también casi exterminan a los armenios. ¿Eh? Los armenios en el año 301 fue la primera nación en reconocer el cristianismo como religión oficial del reino. ¿Eh? Antes del Imperio Romano. Esa es la iglesia de Armenia. Todavía existe la iglesia. Una de las culturas más antiguas de la tierra. Y la primera iglesia, la primera nación en hacerse cristiana, 301 después de Cristo. ¿Qué le parece a usted? Impresionante. Nosotros, Chile, ni siquiera reconocemos el cristianismo como oficial del país. No, los armenios llevan, ¿cuánto llevan? 1700 años siendo cristianos. Se identifican, los armenios se identifican el cristianismo. En la guerra que hubo con Azerbaiyán, los soldados andaban con una cruz blanca aquí. En una parte lo ponían aquí o acá. Es decir, la cultura armenia está estrechamente relacionada con el cristianismo. No hay una separación entre la iglesia y el Estado, es lo mismo. Un armenio es cristiano, un cristiano es un armenio ahí. Y tienen acceso en la iglesia al Santo Sepulcro, imagínense. Así de importante esta iglesia. Bueno, los turcos destruyeron todas las iglesias a las cuales fueron dirigidas estas cartas. Contiene lecciones prácticas, éticas, exhortativas a las iglesias. Cristo anda en medio de su iglesia. El vocablo eclesia no se menciona después del capítulo 3. Aparece en forma de la esposa del Cordero en el capítulo 19. Por eso dicen algunos que en el capítulo 4 se arrebata la iglesia y no va a estar durante la gran tribulación. El vocablo aparece en capítulo 22, después de 16, iglesia. Esa es la razón por la cual los futuristas señalan que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Satanás, ¿qué se dice de Satanás? Se le describe con varios vocablos. Satanás es el adversario, es Satanás, diablo, acusador, dragón, serpiente antigua, Apolión, Abadón, destructor, cualquier nombre para referirse al diablo, ¿no? Al demonio. Además, de acuerdo a los idiomas, se le describe al diablo. Allá en Cunco, quizá mi pastor Isenia ha escuchado el Huecufe, el Huichanalhue, el Inchimayén. ¿Quién más? El otro. El Inchimayén, recuerdo. Bueno, esos son algunos nombres que me recuerdo referirse al diablo. El Inchimayén. Huecufe. O el otro, el Pillán, el otro nombre. No sé si lo escuchaba mi pastora Isenia por allá. Sí, en los campos. El último que mencionó le escuché El en Pillán. alguna oportunidad. No, no el otro. El otro que dijo. Huichanalhue. El Sí, Huecufe. parece. Huecufe. No ese. No, el otro. El Inchimayén. Sí, ese parece. El Inchimayén. En la cultura mapuche hay hartos nombres para referirse al diablo. Piuchen, Inchimayén, el Pillán, Huecufe también. Piuchen. Llega a dar nombre el nombre Piuchen. Mi mamá me contaba que vio el Piuchen. Uno queda con temor en los campos, se ven todo eso. Hasta los mismos cristianos han visto cosas en la Inchimayén en el campo. Oye, bueno, tiene varios nombres en la Biblia. Satanás, el diablo acusador. La actividad engaña al mundo entero. Es muy hábil para engañar al mundo. Claro, todos los incrédulos están engañados por el diablo. ¿Sí? Eso dice el libro de Apocalipsis. No debemos temer nosotros indicar que los incrédulos, la incredulidad, es un engaño del diablo. Están engañados por Satanás. Acusa a los creyentes delante de Dios. Da poder al anticristo. Su reino será derrotado totalmente al final de los siglos. Será arrojado al lago de fuego y azufre, que en la muerte segunda. Todo eso nos refiere o nos dice el libro de
Apocalipsis con respecto a esta teología que podemos apreciar. Bueno, vamos a dar un repaso de lo que hemos visto en esta clase. ¿A qué género pertenece el libro de Apocalipsis? Aquí todos pueden participar. Apocalíptico, profético. ¿Qué más? Litúrgico era el otro. Y epistolar. 4 géneros literarios, ¿no? ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan. El apóstol, muy bien. El apóstol Juan. Perfecto. La fecha en que se escribió el libro de Apocalipsis. Aquí todos pueden activar su micrófono y participar. Hermanos, hermanas, pastor, pastora, hermano. ¿Cuál fue la fecha? Entre el 90 y el 95. Muy bien, entre 90 y 95 después de Jesucristo, perfecto, de la época de Domiciano. Los propósitos por los cuales fue escrito el libro de Apocalipsis fueron 3. Uno de estos propósitos, Dar confianza y seguridad a los creyentes. perfecto, confianza, seguridad. ¿Qué más? ¿Qué más? Robustecer la paciencia. Muy bien, fortalecer, fortalecer la paciencia, la lealtad o la fe de los creyentes. Los que andan claudicando no tienen tanta fe. Para robustecer la fe hay que predicar el libro de Apocalipsis, porque el propósito de Apocalipsis fue ese. Y el último propósito Escatológico. es escatológico, excelente. Los destinatarios del libro de Apocalipsis, ¿quiénes son? Las 7 iglesias de Asia Muy, Menor. muy bien, las 7 iglesias de Asia Menor, excelente. ¿Qué más? Ahora me va a reconocer usted cuáles son las siguientes escuelas. ¿Cuál es la escuela que dice que el libro de Apocalipsis es un libro humano, no es revelado? La crítica. Excelente, la crítica. ¿Qué escuela no le interesa lo literal, lo histórico, sino que trata de buscar un significado mucho más profundo? La La escuela alegórica. alegórica. La escuela alegórica, excelente. ¿Cuál es la escuela que señala que todo lo que el libro de Apocalipsis describe ya se cumplió en la época del Imperio Romano? La preterista. Excelente, la preterista, excelente. ¿Cuál es la escuela de interpretación que dice que el libro de Apocalipsis describe, puede ser desde el origen de la humanidad hasta la consumación de todos los tiempos, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo? La futurista. Hay otra. La histórica. La histórica, muy bien, muy bien. ¿Cuál es la escuela de interpretación que indica que representa, bueno, representa ciclos o etapas que vive una iglesia local o todas las iglesias del mundo? La tópica. La cíclica, muy bien, la cíclica o la tópica también. La escuela que señala que el capítulo 1 al 3 representa la época actual y la del capítulo 4 en adelante representa lo que va a acontecer inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, durante la época de la Gran Tribulación. La futurista. Excelente, la escuela futurista. Y la escuela que ve cualquier acontecimiento que acontece en el mundo, puede identificarlo con el anticristo. Por ejemplo, Stalin puede ser el anticristo, que estaría bien. La Gran Babilonia es la Unión Soviética, la Gran Babilonia puede ser un estado opresor, o Vladimir Putin también puede ser el anticristo, de acuerdo a esta escuela de interpretación. La idealista. La idealista, perfecto. Muy bien, esas son los distintos tipos de escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis que existen hasta el día de hoy y que están de fondo de cada uno de los comentaristas bíblicos del libro de Apocalipsis. Muy bien, hermanos. La próxima semana entonces nos continuamos estudiando y analizando en los capítulos del libro muy importante y emocionante de la Biblia, el último libro de la Sagrada Escritura. ¿Algo más que comentar de lo que hemos visto? Bueno, esta fue la parte ya introductoria. Vamos a finalizar entonces con una oración
a nuestro Señor. Hermana Belén, por favor, nos dirigen una oración para concluir. Amén. Señor eterno, te agradecemos una vez más estar reunidos, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, porque podemos conocer tu poder a través de los tiempos, Señor, que tú tienes el dominio en la historia y en la vida del hombre, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios soberano, un Dios poderoso y que también tiene cuidado de nosotros y nos alientas a través de tu palabra, a través de las múltiples profecías, Señor, que tú nos has dejado. En esta hora te pido por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú los guardes, los cuides durante la semana, que seas dándole la fuerza necesaria, Señor, para poder continuar, para poder seguir aprendiendo de tu palabra, y nos des, Señor, el ánimo y la fortaleza para poder continuar. En esta hora te pido que tú nos guardes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Belén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Mi pastora Gisenia, mi hermano Christopher, mi hermana Belén. Buenas noches, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Buenas Por la ayuda del Buenas Señor. noches, hermanos. Buenas noches, que Buenas descansen. noches. Amén.